En el vídeo de hoy vamos a ver la importancia de utilizar las capas en AutoCAD y cómo hacerlo correctamente. Vamos a verlo. Bueno, si abrimos un archivo nuevo, lo que vamos a ver es que en herramientas, que está aquí arriba, yo en las barras de herramientas, AutoCAD, tengo que sacarme esta barra de capas. La de capas 2 lo dejaremos para un vídeo un poquito más avanzado, ¿vale? Entonces, esta barrita de aquí es la de capas, la voy a mover un poquito, es esta de aquí, y luego la de la izquierda, capas 2, que como decía lo veremos más adelante. Y nos viene solo una capa por defecto, la capa 0. Si yo me voy a otro archivo que tengo un poquito más avanzado, a ver que me voy a ir por aquí, te voy a enseñar que esto es un archivo con un montón de capas. Yo he dibujado un montón de dibujos con un montón de capas, ¿vale? Ahí las puedes ver. Esa es la idea, crear muchas capas para distintos grupos de dibujo y dibujarlo todo en el mismo archivo. ¿Por qué? Porque luego yo puedo decidir qué capas quiero activar y desactivar. Por ejemplo, en esta planta de aquí, que es una planta del estado actual con elementos de demolición que yo he dejado en rojo, ahora parece muy lioso. Si yo selecciono esta capa, está en una capa que se llama To Be Demolished o a ser demolido. Pero luego tengo otros elementos, como esta mesa de mobiliario propuesta. En este dibujo lo tengo todo mezclado, pero lo que me permite las capas, mira, igual que en el texto, que lo tengo también en una capa distinta, es que si yo la apago, esa capa ya no se ve. La capa de textos, por ejemplo, esto me permite crear distintos planos. Por ejemplo, si yo, vamos a volver para la opción del texto donde estaba dibujada, si nos vamos ahora a la zona de presentación, al espacio papel, que lo vimos en el vídeo pasado, y nos vamos a esta planta, si te fijas, ya no me aparecen esos elementos, esa mesa que estaba proyectada. Mira, voy a hacer zoom y vemos cómo están los elementos en rojo, pero esa mesa que yo había seleccionado ya no está. Y es porque en este plano eso está apagado. Vemos unos elementos existentes de construcción, unos elementos demolidos. Poder jugar con elementos que quiero que se vean en unos planos sí y en otros no. Por ejemplo, me interesa que en una planta el estado actual se vea, sí. El estado a ser demolido se vea, sí. Pero a lo mejor la propuesta no quiero que se vea. Por lo tanto, todas las capas que van a estar en la propuesta las apago, como hemos hecho con la de texto. Vamos a seguir. ¿Y cómo vamos a organizarnos estas capas? Bueno, la idea es que nos creemos una tabla más o menos parecida a esta, ¿vale? Que yo tengo, que son unos estándares, donde me voy agrupando objetos en distintas capas. Por ejemplo, en esta capa que se llama arquitectura, yo voy a agrupar los objetos de arquitectura y además que van a estar en el estado existente. Tendré otros en el estado de demolición, otros en el estado propuesto. Son capas que yo voy pensando que en un momento dado me interesan encender o apagar en distintos planos. Además también puedo diferenciar capas que vayan a estar en sección y capas en proyección, porque luego le daremos distintos espesores de línea, que lo veremos en otro vídeo con el tema de las plumillas, ¿vale? Tenemos una capa de arquitectura, otra capa de detalles, una capa de muebles con su respectiva línea de sección, línea de proyección, etc. Y lo que puedes hacer ahora es crear tú tus propios estándares con tus distintas capas, tus grupos de dibujo. Y si no, lo que puedes hacer también es suscribirte a la newsletter y al canal, porque entonces recibirás esta tabla que yo llevo muchos años ya configurando con todas las capas para que la tengas tú y la puedas utilizar. Con todas estas capas de aquí que están ligadas a distintos elementos de dibujo. Bien, vamos a volver a nuestro archivo sencillote donde estábamos trabajando y vamos a ver ahora cómo utilizar las capas. Voy a dibujar 3 rectángulos, hago un rectángulo y lo copio un par de veces. 3 rectángulos que ahora están dibujados en la capa 0, que es la que me viene por defecto, ¿vale? Y vamos a ver cómo crear capas. Si yo hago clic en ese iconito de ahí, me sale esta ventana flotante, que es el gestor de capas, y yo aquí puedo crear nuevas capas. ¿Cómo las creo? Muy sencillo. Vamos a darle al botón derecho y le vamos a dar a New Layer o nueva capa. Y le vamos a poner un nombre. En este caso lo voy a llamar arquitectura. Y además, muy importante, le vamos a cambiar el color para que nos sea fácil dibujar en distintos colores representados en distintas capas. Por ejemplo, la capa azul es la de arquitectura. Vamos a crear otra capa a la que le vamos a cambiar el nombre también con botón derecho y le vamos a llamar en este caso mobiliario. ¿Vale? Y la vamos a poner en color rojo, por ejemplo, para que cuando estemos dibujando entendamos muy rápidamente qué es arquitectura y qué mobiliario. Y una nueva capa que la vamos a llamar pues vegetación, por ejemplo, ¿vale? Y la vamos a poner en color verde. Elegimos ahí un color verde
y ya tendríamos 3 capas cerradas. Ahora, si me voy a las capas, vemos que ya tenemos estas 3 capas ahí creadas. Yo ahora puedo seleccionar un elemento, irme a las capas y seleccionar la capa en la que quiero que esté. ¿Veis que ya está en azul? Está en la capa de arquitectura. Esta la vamos a poner en la capa de mobiliario y este rectángulo lo vamos a poner en la capa de vegetación, ¿vale? Ya tenemos ahí nuestros 3 rectángulos en 3 capas distintas. Ahora, vamos a hacer, por ejemplo, un par de círculos que si yo dejo la capa 0 activada, se me ponen en la capa 0. Si yo selecciono otra capa y dibujo, se me dibuja en la capa que yo tengo seleccionada por defecto. Ahora puedo seleccionar estos 2 objetos y ponerlos en vegetación. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a explicar cuáles son estos botoncitos de aquí que nos aparecen al lado del nombre de la capa. Lo primero que tenemos es la bombilla, que lo que hace es apagar o encender la capa. Luego tenemos este sol, que lo que hace es congelarla. A efectos prácticos es más o menos igual que la bombilla, pero tiene que ver con el rendimiento de AutoCAD, ¿vale? Se refresca más o menos rápido. Yo siempre utilizo la bombilla. Luego tenemos el candadito y un botón de impresión. Y luego tenemos aquí el tipo de línea, pero esto lo vamos a ver con las plumillas, que es más interesante. Bueno, de hecho, lo vamos a ver ahora. Vamos a verlo con el de vegetación. Si yo me voy al tipo de línea y pincho sobre continua, vemos que ahí no me aparecen más tipos de línea, solo esa, una línea sólida, pero yo le puedo dar a cargar. Y si cargo otro tipo de línea y le doy a OK, ¿veis? Me aparece, por ejemplo, ese tipo de línea a trazo. Bueno, pues le doy a OK y ¿ves? Esa capa me ha cambiado a que todas las líneas sean de tipo trazo, como punteada, ¿vale? Eso lo veremos a la hora de imprimir, que lo veremos luego un poquito más tarde. Bien, entonces ahora, si yo, por ejemplo, cojo, voy a seleccionar aquí en las capas la de arquitectura y la voy a apagar, ¿vale? Pulso sobre la bombillita y este elemento, ¡pum!, me desaparece, ¿vale? Vamos a pulsar OK, me desaparece. Si yo ahora vuelvo a pulsar la bombilla, me aparece otra vez el objeto, ¿vale? Lo mismo pasa con este es el sol, que si yo lo congelo va a actuar de una forma muy parecida a la bombilla, ¿vale? Se me apaga esa capa. Tiene que ver con el rendimiento, yo siempre utilizo la bombilla. Luego tenemos este de aquí, que es el sol de papel, que lo vamos a ver un poquito más tarde. Y de momento vamos a ver la opción candado. No la voy a pulsar, ¿vale? Mira. Si yo muevo, por ejemplo, este rectángulo con el comando D de mover y lo desplazo, vemos que no hay ningún problema, lo puedo mover. ¿Qué pasa si yo pulso sobre el candado? Que se me bloquea la capa. Si ese candado me aparece cerrado, esta capa se bloquea y yo no puedo modificar estos elementos con ninguna opción de la derecha, de copiar, hacer simetría, ¿veis? No puedo copiar esos objetos porque esa capa está bloqueada. Si la desbloqueo, puedo volver a interactuar con esos objetos. Bien. Y como decía, vamos a ver qué es esto del sol de papel. El sol de papel es que me enciende o apaga capas en la vista que está activa. Me explico, lo vais a ver en un segundo. Si yo, por ejemplo, estos objetos que ahora se ven, me voy a una presentación, que es esta de aquí, en el espacio papel, y dentro de esta presentación yo hago doble clic, ¿veis? Y este elemento de aquí, por ejemplo, está punteado, ¿vale? Porque está en la capa de vegetación, igual que este rectángulo. Mira, si os acordáis, ¿no? Nos habíamos ido en las capas y esta capa de vegetación, ahí en el estilo de línea, lo teníamos en discontinuo o a trazos, por eso se ve así. Vale, vamos a continuar con el sol de papel. No se ve muy bien y yo creo que es por la rejilla, la tengo activada. Mira, abajo, si pincho ahí en rejilla, se me desactiva, ¿vale? Para trabajar un poquito mejor. Entonces, como decía, el tema del sol de papel. Si yo me voy a capas y pincho en el sol de papel dentro de la ventana de presentación, me desaparece ese rectángulo, se ha apagado la capa, pero solo aquí, porque si vuelvo al modelo, ahí sí que se sigue viendo, ¿vale? Porque el sol de papel sí que está activo en este espacio modelo. ¿Ves? Pero ahí en presentación, por ejemplo, no se ve. Así es como funciona. Entonces, vamos a ir ahora a otro archivo, este archivo que está un poquito más avanzado, donde yo tengo una planta con distintos elementos superpuestos. ¿Ves? En esta planta tengo esta mesa que está en la capa de mobiliario, pero es un mobiliario propuesto. Y si me voy a la presentación de una planta que es un estado actual con objetos de demolición, yo esa capa de mobiliario la tengo oculta. La vais a ver, ahí está congelada, ¿vale? ¿Por qué está congelada? Porque lo que he hecho es que en el plano del espacio papel de presentación dentro de la ventana, yo he ocultado con ese sol de papel, lo he congelado, la capa de elementos propuestos, porque lo que quiero hacer es enseñar una planta con el estado actual y la demolición. Así puedo ir jugando con capas ocultas y capas vistas y generar distintos planos.
Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, me puedes dejar un like, te puedes suscribir porque así me ayudas mucho a seguir creando este tipo de contenido. Y nada, muchas gracias por estar hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.